Muy buenas noches, mi gente de Plato y de todo el departamento del Magdalena. Bueno, y para todos mis conciudadanos, barranquilleros, todo Colombia. Hoy es 17 de febrero del 2024 y quiero hacer un video, un recorderis o una denuncia también se podría decir. En esta ocasión de pronto no es contra un político ni contra una mala inversión o un elefante blanco. En esta oportunidad quiero hacer referencia a la polémica o a lo que está de moda ahora mismo en Colombia, y es el cambio de fiscal, la demora que tiene la Corte Suprema para elegir nuevo fiscal. Y bueno, todo el mundo está enfocado en el fiscal general, en el fiscal, pero nadie hace referencia de pronto al defensor del pueblo. Yo, como en varias ocasiones lo he dicho, el 28 de abril del 2015 fui víctima de la Policía Nacional, la Fiscalía, Defensoría, y fui privado de mi libertad durante 8 meses en la cárcel Modelo de Barranquilla. Hoy quiero también hacer referencia para que veamos que no solamente se trata de la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano que está podrido, pero es igual que todo el sistema judicial de nuestra amada patria Colombia. Porque en el 2016 quien estaba de fiscal era Néstor Humberto Martínez, otra porquería que no sirvió para nada. El defensor del pueblo en ese entonces también era Carlos Negrete, que estuvo en el periodo del 2016. Yo fui víctima, entutelé, hice en contra de la Fiscalía, de la Defensoría, y nunca la Defensoría ni ningún juez se preocupó por ejercer el debido proceso o darle un cumplimiento a lo que dice la Constitución, a un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos como un debido proceso. Entonces voy a mostrar ahora las audiencias cuando por vencimiento de término, por la negligencia de la Fiscalía podrida que tenemos, quedé en libertad por vencimiento de término. Entonces voy a ir mostrando los videos. Deprecar otorgue libertad provisional a los ciudadanos antes mencionados con fundamento en el artículo 317, numeral 4 de la Ley 906 del 2004. Antes de seguir con este diserto, quiero manifestarle a usted que el ciudadano Alexander España Terán se encuentra privado de la libertad en virtud de medida de aseguramiento emitida por este mismo despacho el día 3 de mayo del año inmediatamente anterior, 3 de mayo. ¿Quién es el ciudadano Alexander España Terán? Es un ciudadano, es un profesional del volante, conductor de taxis hasta el momento en que fue capturado hace 8 meses aproximadamente. Bueno, ahí vemos el abogado de la Defensoría del Pueblo que dice que, seccional Barranquilla, que dice que quién es Alexander España. Bueno, taxista de profesión. Hasta el momento de mi captura, gracias a Dios, no había tenido nunca ni siquiera, bueno, multas de tránsito sí, porque ejercía como taxista, y en Barranquilla el taxista que no tenga una infracción o que el tránsito no lo persiga para endeudarlo es porque de verdad no es taxista. Pero hasta el momento nunca había tenido problemas judiciales, y ahí dice el abogado quién era. Ahora vamos a ver los hechos. Él habla de los hechos, cuáles fueron los hechos por los que la Fiscalía me imputó cargo o me capturaron y ordenaron detención en centro carcerario. ¿Por qué están privados de la libertad estos ciudadanos? ¿Cuáles son los hechos?
recreación de los hechos. El mismo día, 3 de mayo, sí, le refresco memoria, señor juez, en ese día fueron 10 las personas privadas de la libertad, 8 quedaron en detención domiciliaria y 2 fueron colocados en el régimen penitenciario y carcelario. ¿Por qué está privado de la libertad el joven Alexander España Terán? En cuanto a los hechos, porque hay una joven que se llama Stephanie Flores Lara, protegida por la Fiscalía, delincuente ella, porque pertenece a la banda de los Rastrojos, y dice que el joven Alexander España pertenece a la banda de los Rastrojos. Pero ¿qué hizo el joven Alexander España según el decir de esta señorita en las diferentes entrevistas que ha hecho a la Fiscalía General de la Nación? Dice que él en 2 oportunidades en su vehículo la llevó a recoger o le entregó en 2 sitios diferentes de la ciudad, una vez 6.000 pesos y otra vez 10.000 pesos para que elaborara unos panfletos. Eso es lo único que hay contra este ciudadano Alexander España Terán. Por eso se viene quejando desde hace 8 meses en la cárcel, que está privado de la libertad sin haber elementos probatorios contundentes contra él. ¿Cuáles fueron los hechos? Simplemente la declaración o la acusación de, como lo dice el mismo abogado defensor, la declaración o la acusación de una delincuente que dice que en 2 ocasiones en una ocasión le di 6.000 y otra ocasión le di 10.000, supuestamente o según su versión, para que elaborara unos panfletos. Lo que la testigo o la única persona que me vincula o que me acusa no dice o omite es que ella, bueno, tuvo una relación, vaciló conmigo, era mi amante en ese momento, y eso lo omite. No dice que por meterse con mi esposa, por amenazarla, por decirle que le iba a matar, que le iba a hacer, terminamos la relación, y en represalia contra mi esposa o contra mí, porque terminé la relación que tenía con ella, decidió acusarme ante la Fiscalía como miembro activo o como financiador de la banda Los Rastrojos. Y la Fiscalía, simplemente por un testimonio de una delincuente, actuó y me tuvo preso durante 8 meses. Y Alexander España ha colocado con evidencias palpables cientos de denuncias en contra de los políticos corruptos que se están robando todo el erario público, y ahí no sucede nada, simplemente porque son ratas de cuello blanco. Sigamos escuchando aquí la audiencia, que está buena. En este sustento es que el artículo 317, numeral 4, en lo que tiene que ver con las causales de libertad, señala lo que tiene que ver con el escrito de acusación. Cuando transcurridos 60 días, contados a partir de la fecha de la formulación de imputación, no se hubiera presentado escrito de acusación o solicitado la preclusión. El término será de 90 días cuando se presente concurso de delito o cuando sean 3 o más los imputados. En los procesos que conocen los jueces penales del circuito especializado, o sea, este asunto, para que proceda a la libertad provisional de los términos previstos en los numerales 4 y 5 de este artículo se duplicarán. Lo que quiere decir que como son 3 o más, ya no son 60 días sino 90, que por dos serían 180 días. Es decir, una vez formulada la diligencia, una vez formulada la imputación, que fue el 3 de mayo, la Fiscalía tenía 180 días para presentar el escrito de acusación. ¿Cuándo los presentó? Lo presentó según un escrito que reposa, según el escrito de acusación que reposa en el juzgado especializado
el 5 de noviembre. Si nosotros contabilizamos día a día, porque se habla de 180 días, lo que ha transcurrido desde el 3 de mayo año pasado hasta el 5 de noviembre, que aparece un sello, fue radicado el escrito de acusación, tenemos que transcurrieron 186 días, no 180, como era su deber a las voces del artículo 156, que los términos procesales serán de estricto cumplimiento. Excediéndose en 6 días después de lo normado en la ley procesal para cumplir con este evento procesal. Entonces, si somos restringidos, teníamos que decir que hasta este momento se excedió al presentar el escrito de acusación la Fiscalía General de la Nación o el fiscal delegado para ese efecto en este asunto en 6 días. Eso hace que se consolide la causal de libertad provisional, señor juez. Esto por si eso sería el argumento de la Fiscalía en el contradictorio. Pero tenemos, señor juez, que en petición que elevó este defensor al centro de servicios, en el sentido que certificara cuándo se había presentado o si se había presentado o no escrito de acusación oportunamente por parte de la Fiscalía, el doctor Edgar Bonilla Polo, como juez coordinador, dice lo siguiente, cual llegará ahorita a su despacho. Barranquilla, 11 de noviembre del 2015. Les recuerdo que ya hablamos del 5 de noviembre. Pero que esa extemporaneidad puede ir más allá. 11 de noviembre es este documento. Doctor Adalberto de la Ósida, en respuesta a su solicitud de fecha 5 de noviembre del 2015, muy respetuosamente me permito certificar que una vez consultada nuestra base de datos, se pudo establecer que... Bueno, mi gente, aquí hago una pausa porque viene algo aquí en lo que está incurriendo o en lo que incurrió la Fiscalía según el artículo 453 del Código Penal, que se llama fraude procesal. Vamos a ver el por qué el fiscal incurre en ese momento en el fraude procesal. La presunta comisión del delito de concierto para delinquir, hasta la fecha la Fiscalía no ha presentado ni radicado escrito de acusación y o preclusión. Este dice hasta la fecha, o sea, hasta el 11 de noviembre del 2015. 6 días de temporalidad, hasta el 5, más 6 más, serían 12 días después se presentó el escrito de acusación, según este documento que ahorita reposará a su vista. Firma Edgar Bonilla Polo, Barranquilla, 11 de noviembre del 2015. Como quiera que los términos procesales son de estricto cumplimiento, señor juez, pido a usted, como juez constitucional y protector de las garantías de estos ciudadanos, que otorgue la libertad provisional al haberse presentado el escrito extemporáneamente. Pero además, señor juez, estos 11 días serían 70 días si tenemos en cuenta, tal como yo le voy a pedir que usted aplique la ley 1760 del 6 de julio del 2015, en lo que tiene que ver con las causales de libertad y en acogimiento al principio constitucional del artículo 29 de nuestra Carta Magna de favorabilidad. Si bien, con lo dicho anteriormente,
se ha consolidado la causal de libertad provisional que le he pedido, no es menos cierto que nada más se excedió en 10 días u 11 o 12 días el fiscal para presentar el escrito de acusación. Según nuestra Corte Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia, entonces ya no se excedió o fue extemporáneo en 12 días, sino en 72 días. Lo que hace que se fortalezca esta petición de libertad provisional en favor de estos ciudadanos. Veamos, señor juez. Lo que le estoy pidiendo ahora es que también aplique la ley 1760 del 6 de julio del 2015, que usted maneja muy bien, y que dice en el artículo 317 causales de libertad, que es la misma causales de libertad del artículo 317 de la ley 906, modificado por el artículo 61 de la ley 1453 del 24 de junio del 2011. Esta dice: cuando transcurrido causal libertad, la medida de aseguramiento, habrá la libertad del imputado que se cumplirá de inmediato y solo procederán los siguientes eventos. Numeral 4. Cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación y no se hubiera presentado el escrito de acusación. 60 días. Recuerdo que en la otra ley, la ley anterior, eran 90 días, multiplicado por 2, 180 cuando era especializada. Esta nueva ley, que es favorable y de aplicación inmediata, dice que cuando transcurridos 60 días y que se duplicará en los numerales, los términos dispuestos en los numerales 4 y 5 del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial. O sea que si son 60, serían 120 días. Es decir, que el señor fiscal debió presentar el escrito de acusación a los 120 días, cuando son 3 o más y cuando es de la justicia especializada, a las voces de la nueva ley 1760 del 6 de julio de este año. ¿Qué se podría decir? Que las leyes rigen al futuro y esos hechos fueron cometidos y él está privado de la libertad desde mayo. Precisamente por eso le estoy pidiendo que aplique el principio constitucional de favorabilidad. Usted como... Bueno, según lo dicho por el mismo defensor, el fiscal presenta ante el juez un escrito de acusación con sello del 5 de noviembre. Pero resulta de que el documento o la solicitud que él hace de la constancia se había ya radicado la fiscalía un escrito de acusación el 11 de noviembre. El juez que está a cargo le dice que no hay ninguna solicitud de preclusión ni tampoco hay ninguna presentación de escrito de acusación. Lo que quiere decir que el fiscal quiso hacer incurrir al juez en un error. ¿Y qué dice el artículo 453 del Código Penal? Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público, en este caso al juez, para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. En este momento él está haciendo ese fraude, está presentando un documento fraudulento para tratar de obtener algo beneficioso para la fiscalía. En ese caso, la retención, que siguiera este ciudadano de bien, siguiera detenido o siguiera privado de su libertad ilegalmente, porque no se había presentado un escrito de acusación en el tiempo que estipula la ley. Y sin embargo, el fiscal trató de hacer trampa o de adulterar un documento de suma importancia. Entonces dice, contra la ley, incurrirá en prisión de 4 a 8 años de prisión. Entonces, mi gente, por voz del mismo abogado, podemos ver. Cotidianamente vemos los abogados, los litigantes, los mismos fiscales, los jueces
y es que en mi criterio Colombia está muy cerca de ser un estado fallido en materia de administración de justicia, al menos en materia penal. Las estadísticas recaudadas por Excelencia en la Justicia, que es una corporación, una ONG que a mí me merece todo el respeto, sumado a algunas de las solicitudes que yo personalmente he elevado a la Fiscalía para pedir información, revelan unos datos absolutamente aterradores. Por ejemplo, revisemos nada más el hecho de que el 80% de los procesos en Colombia que llegan a la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una denuncia ciudadana son archivados. No. Esto es una cifra escandalosa. Bueno, mi gente, ahí vemos la eficiencia de nuestra Fiscalía, de nuestra Defensoría, de nuestra rama judicial. A pesar de que yo metí un habeas corpus y fue negado por un juez del circuito de Barranquilla, simplemente porque argumentó de que yo no era un abogado o no tenía ninguna credencial que me acreditara como profesional del derecho, y que el defensor en más de una oportunidad me dijo que no, que los términos no se habían vencido, que todavía tenía que esperar. Él por eso no quiso que yo me presentara a la audiencia, y miren que fueron 72 días que estuve retenido ilegalmente en la cárcel modelo de Barranquilla, señores. Entonces, de verdad que, bueno, es triste. Ahora, el paso a seguir de ello, o el cinismo más grande, es que quieren que el caso prescriba. El defensor no quiere o no ha podido, no le ha dado la gana de meter la preclusión, simplemente porque no le da la gana. O sea, están esperando es que ya ahora, en mayo, el 3, se cumplan los 9 años para que el caso prescriba, y así quedar Alexander España con la incertidumbre ante la sociedad si fue culpable o no fue culpable, porque aquí en Colombia se sabe que los casos que prescriben, discúlpeme, siempre confundo esos dos términos, son las ratas de cuello blanco que pagan para que la fiscalía dilate los procesos o los archive, o los inocentes que no tienen cómo defenderse y simplemente les toca esperar que el caso prescriba, o que la fiscalía se invente un caso, compre testigos, busque cualquier cosa con tal de judicializarlo, o que llevarlo ante un juez para que un juez lo condene. Pero mi insistencia siempre ha sido: quiero ir a juicio. Quiero que, así como un juez de la República de Colombia dijo que Alexander España era un peligro para la sociedad y que por lo tanto tenía que ser recluido en centro carcelario, ese mismo juez diga: Alexander España es inocente. O en su defecto, si la fiscalía presenta el suficiente material probatorio, diga: Alexander España es culpable, y que yo pague por los delitos, los presuntos o los supuestos delitos que cometí según la fiscalía. Entonces, mi gente, eso era todo lo que les quería compartir. Espero que sea de su agrado, y bueno, esto es más que todo es para mostrar la putrefacción que sufrimos en nuestro país. Me tocó salir de él, pedir refugio en otra parte, simplemente por las amenazas de muerte, por la lucha anticorrupción que he venido emprendiendo desde que me pasó este mal. Bueno, yo digo mal, pero a la final fue un bien, porque me abrió los ojos, me quitó la venda que yo tenía en cuanto a la justicia colombiana, en cuanto a la política, en cuanto a todo. Entonces ahí nació este nuevo Alexander España. Entonces, mi gente, Alexander España, tu líder social, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Muchas gracias.